Blanca Rosa Mármol de León. Me dirijo a ustedes hoy para comentar, a petición de Napoleón Bravo, titulares que son del año 93 en el Nacional, donde dice Juan José del Pino y los 250 millones, y se refiere a la partida secreta por la cual enjuiciaron a Carlos Andrés Pérez. Aquí dice el titular, esos reales se los estoy leyendo. Se los robaron y a CAP hay que enjuiciarlo. Eso lo dice el expresidente de la CTV en aquel momento. Bueno, el caso es que se trata de un juicio penal que le fue hecho a Carlos Andrés Pérez, para entonces presidente de la República, por presuntamente haber hecho un mal uso de la partida secreta, que eran 250 millones de bolívares. Ahora bien, ese juicio empezó por corrupción, además de malversación por peculado, y el ambiente para el momento era un ambiente muy caldeado. Había recientemente sucedido el Caracazo, que fue después del paquete económico que decretó Carlos Andrés Pérez, recién encargado de la presidencia. Y también habían tenido lugar 2 intentos de golpes de Estado en ese año. Y bueno, empezó una denuncia hecha por José Vicente Rangel y otro periodista de apellido Galdós, en la cual decían que había habido peculado en relación al uso de ese dinero de la partida secreta. Se siguió el procedimiento de acuerdo a lo que establece la Constitución. Ojo, se siguió en el sentido de los pasos que tenían que darse. Y el Congreso pidió, pues, o aprobó, digamos, que se hiciera el antejuicio, y después que se aprobó también en el Tribunal Supremo de Justicia, lo que era una falta temporal, porque era una suspensión mientras duraba el juicio, el Congreso lo convirtió en absoluto, porque nombró un presidente sustituto, es decir, actuó como si hubiera habido una sentencia condenatoria, que era el único supuesto en el que había que haber nombrado a otro presidente. En ese momento nombraron a Velázquez y bueno, ya quedó prácticamente fuera de la presidencia Carlos Andrés Pérez. El asunto aquí, el que yo observo, vista la solicitud que se me ha hecho de mi opinión sobre el punto, es que aquí nunca, por lo que yo he revisado, repasando lo que en ese momento se hizo y sucedió, el delito no quedó demostrado. El delito era un supuesto, en primer caso, peculado, lo cual sugería que los fondos habrían ido al patrimonio personal del presidente. En ese momento había como una presión muy grande en ese sentido, y prácticamente se quería, por decirlo de alguna manera, que así fuera declarado. Este juicio duró 3 años, ¿verdad? Y la opinión pública fue cambiando. Y así fue cambiando también la calificación, porque al final la condena quedó en una... no hubo para nada peculado y quedó una discutible malversación genérica. Y lo digo de esta manera porque la malversación genérica es un delito que hasta su existencia es discutible, porque indistintamente del uso que se haga, se llama malversación por no haberse utilizado para aquel destino al cual estaba dirigido. Por eso puede llevar a grandes injusticias, porque en un momento de emergencia puede ser necesario utilizarlo en otra cosa, y eso no tiene por qué constituir en sí un delito. Bueno, lo que yo quiero decir es que esta partida secreta, o quiero recalcar, es secreta, como su nombre lo indica, y está pensada para gastos de seguridad del Estado. Esos gastos de seguridad pueden ser tanto internos como externos. En el caso concreto, se
terminó estableciendo más o menos, o eran los argumentos, digamos, de Carlos Andrés Pérez, que fue para ayudar a la vigencia de la democracia en la zona latinoamericana y muy cercana a Venezuela, porque era en Nicaragua, y era una ayuda a Violeta Chamorro en seguridad y en todo ese apoyo que se necesitaba en el momento tan difícil de la transición o de la presidencia que le tocó a ella recibir. El asunto fue tan difícil de probar que, a pesar de que se estableció al final en la sentencia que había que hacer una indemnización o una reparación pues de lo que se habría supuestamente malversado, no se pudo ni siquiera establecer cuánto fue. Es decir, no lo establecieron. Si no lo sabían, era porque no pudieron establecer que se había realmente malversado, con lo cual quiero decir que, en mi opinión, ahí el delito no se cometió, no se pudo establecer la existencia de un delito, mucho menos podía establecerse la culpabilidad. Yo creo que este es un asunto que era político, eminentemente político, y resultó más eficiente que los golpes a los que hice referencia al principio, los intentos de golpe para sacar del poder al presidente.